Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio. Bueno, continuamos viendo el tema del Evangelio y el evangelismo, que ya hemos completado varias semanas. Y todo este estudio está, por si acaso, de a poquito, mi hermano David, subiéndolo a la página por los Power o cualquiera que lo requiera. También puede pedirme el pendrive y está todo ahí, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día tiene relación con este esquema que comenzamos a revisar hace un par de semanas, que es la dinámica del evangelismo. Hemos aprendido principalmente en las reuniones anteriores todo lo que es el marco teórico, por decirlo de alguna manera, que es el sustento doctrinal sobre el cual nosotros basamos todo lo que es el evangelio y qué es lo que es el evangelismo. Y eso porque necesitamos nosotros tener ese sustento que nos permita tener certeza de que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, que lo que estamos diciendo es también lo que Dios quiere que digamos. Y entonces desde esa perspectiva podemos tener aún más confianza en entregar lo más limpio posible, ¿no es cierto? O siempre limpio, mejor dicho, el mensaje del Evangelio. Y en esta dinámica nosotros analizamos el primer actor, que es el cristiano, que en cuanto a la parábola vendríamos a ser los sembradores, el Evangelio, que es la semilla, y el incrédulo, que representa las tierras o los terrenos donde la semilla va a caer. Obviamente todo esto está dentro de unas circunstancias, y las circunstancias, recuerden, se diferencian de lo que es el contexto, en que el contexto es, diríamos nosotros, el gran marco que se mantiene más o menos fijo algunas veces durante toda la vida. Por ejemplo, vamos a vivir en la misma ciudad, probablemente tengamos el mismo trabajo, se puede cambiar, pero en general dentro de un contexto, el contexto es como lo más estable. Ahora, dentro de ese contexto van a ocurrir circunstancias. Las circunstancias son cosas que de alguna manera van saliendo de esta regularidad. Y las circunstancias tienen que ver muchas veces con las cosas que le suceden a las personas que nos rodean y también que nos suceden a nosotros, que nos van a abrir puertas para compartir el Evangelio, ¿ya? Analizamos largamente el cristiano como sembrador. Vamos a ver un poquito más el tema de la semilla hoy día, pero a partir de algo un poco más práctico. Analizamos la semilla todo desde el punto de vista teológico, todo lo que era la doctrina de la expiación, la sustitución, ¿no es cierto? Todos esos conceptos doctrinales que son absolutamente necesarios que nosotros los manejemos. Y por supuesto las circunstancias de diverso tipo, tanto en la vida de Jesús como de los apóstoles, que nos ejemplifican el hecho de que ellos vivieron dentro de un contexto bastante estable, a diferencia del apóstol Pablo, que fue quien se sale del marco recorriendo geográficamente prácticamente todo el mundo conocido de su época, pero el resto de los apóstoles, la gran mayoría de ellos, se mantuvo en Jerusalén durante prácticamente todo el tiempo, hasta la caída o la destrucción del templo, donde el apóstol Juan es el que se traslada después a Éfeso, a la iglesia de Éfeso específicamente, pero el resto, además de Jesús mismo, ¿no es cierto? Jesús, de hecho, lo más lejos que se movió fue como ir de aquí a Copiapó, que era la distancia entre Tiro y Sidón, ¿ya? Y aún se piensa que, o mejor dicho, no se está completamente seguro si él estuvo en Tiro y en Sidón. Lo nombra así, pero no dice que estuvo necesariamente en Tiro y en Sidón. Nunca nombra Hebrón, que eran provincias más al sur, por ejemplo. Por lo tanto, él se circunscribió básicamente a la Galilea y a la zona de Jerusalén, ¿ya? Y entre la Galilea y Jerusalén hay un poco más de 100 kilómetros. Entonces, vemos que el contexto en el cual Jesús, y no solamente los 3 años de ministerio público, sino que prácticamente toda su vida, ¿ya? Entonces, sin embargo, tanto como para los apóstoles como para Jesús mismo, hubieron todo tipo de circunstancias, algunas sumamente extremas, y en todas ellas la constante de la predicación del Evangelio, ¿no es cierto? O la predicación del Evangelio, mejor dicho, es una constante, ¿ya?
Y lo que analizamos también la semana pasada era los incrédulos. Y esto es importante porque si recordamos 2 Corintios 5:16, el apóstol Pablo dice, ya no vemos a nadie en la carne, ni aún a Jesús, lo vemos así. Cuando uno lo entiende a la luz de la interpretación de la Escritura, lo que está diciendo el apóstol es que, bueno, a Jesús ya no lo vemos así porque al que seguimos nosotros no es ya el Jesús humano propiamente tal, sino que estamos viendo, dice él, al Jesús resucitado, a Dios ya entronado. Aprendemos del Jesús terrenal por medio del Evangelio, pero eso es un concepto histórico. Nosotros vamos en dirección de la adoración del Jesús resucitado, glorificado y sentado a la diestra del Padre. Entonces, y a los inconversos ya tampoco los vemos como los veíamos antes, en el sentido de que cuando nosotros vamos a hablar del evangelismo, una de las trabas o de las dificultades que se nos presentan a los cristianos en general es que nosotros miramos al inconverso y comenzamos de alguna manera a tener una visión humana del inconverso, en el sentido de que puede ser que esta persona sea a lo mejor una persona difícil, puede que sea una persona intelectualmente superior, entre comillas, puede que sea una persona muy religiosa, es decir, tantas cosas que hace que nosotros de alguna manera variemos nuestro biorritmo evangelístico pensando en que la persona en cuestión es influyente en el mensaje, ya sea que lo dé o cómo lo dé, ¿ya? Y el Señor por medio de su palabra nos dice claramente que los inconversos son todos iguales. Todos están engañados. Todos están muertos espiritualmente y todos rechazan a Dios aunque crean que no. Ya sea por medio del ateísmo, la religión falsa, la justicia propia, las obras, lo que sea, todo eso es una diversificación de un mismo problema, el engaño. El engaño que Satanás tiene sobre sus ojos y por lo tanto ellos tienen un engaño común. ¿Cuál es ese engaño común? Que está, como digo, diversificado en múltiples cosas, pero finalmente el resultado es el mismo, es que rechazan a Jesús, rechazan el Evangelio, ¿ya? Por lo tanto, ya no vemos y no confiamos entonces, como muchas veces se hace, que es el hecho entonces, bueno, yo voy a hablar con una persona que es testigo de Jehová y aprendo todo lo que son los testigos de Jehová para poder pillarlo por ahí o entrar por ahí. ¿Ya? No estoy diciendo con esto que nosotros no tengamos algún tipo de preparación y que sepamos, es bueno saberlo, pero muchas veces va a pasar que sabemos tanto los testigos de Jehová y no hablamos muchas veces del Evangelio porque más bien estamos tratando de refutar su doctrina. ¿Ya? Entonces, como pasaba con todos nosotros, cada vez que iba una persona a la casa, los testigos de Jehová, y golpeaba la puerta, bueno, tú sabes quién es Russell, cómo se fundó esto, tú sabes que tu Biblia es falsa. Y entonces uno se iba por ese lado. Pero en verdad eso no es lo relevante. Eso puede ser después parte del proceso formativo, si tú quieres, o como todos nosotros que el Señor nos fue sacando por medio de su palabra en el tiempo, todas las cosas que no venían de Él, ¿no es cierto? Pero no es esa la forma de abordar un testigo de Jehová, no es esa la forma de abordar un católico romano, no es esa la forma de abordar. ¿Ya? No digo que no podamos conversar o que pueda salir, pero puede que yo haya pasado una hora discutiendo sobre la traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura y crea que hice evangelismo, pero no hice evangelismo. Hice una apologética de la versión Reina Valera. ¿Ya? Además, y lo que tiene que mover nuestro corazón es que ese incrédulo tiene un destino común. Si él no se arrepiente, no importa cuál sea el factor de engaño que está en su vida, su destino es el mismo, el fuego eterno. Pero también la bendición de que hay un único Salvador y el mismo Salvador que nos salvó a nosotros lo puede salvar a él o lo puede salvar a ella. Y ese es el centro y el corazón del Evangelio, la persona de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, teniendo un poco claro eso, nos vamos el día de hoy a centrar un poco más en el tema del mensaje. Ya vimos a lo largo de las reuniones anteriores, como dije, prácticamente todo lo que pudiéramos ver desde un sustento doctrinal en cuanto a la expiación. Todo lo que eso significaba con todos los versículos. Pero ahora esto lo vamos a aterrizar un poco más
¿Para qué? Para ir entrando poco a poco a lo que va a ser, espero en el Señor, la praxis del evangelismo, que es la meta final. Vamos a hablar de que el mensaje se refiere a la persona de Jesucristo. Vamos a hablar de la demanda del evangelio, que es el arrepentimiento, y vamos a hablar del llamado del evangelio, que es creer en esta persona que es Jesucristo que estamos nosotros presentando. ¿Ya? El mensaje, cuando estamos hablando de el evangelio, y una cosa que nosotros tenemos que saber, a lo mejor la sabemos, pero si no, nos vamos a dar cuenta así, es que si nosotros analizamos nuestra concepción evangelística está influida por un movimiento que se generó en los Estados Unidos a partir de la década del 50, específicamente el año 1952, cuando surge la Cruzada Estudiantil para Cristo, un movimiento que posteriormente se transformó en lo que se llamó el evangelismo explosivo. El diagnóstico que hicieron las iglesias en los Estados Unidos en general era que la iglesia no crecía numéricamente. Perdón. No había un crecimiento numérico. Había muchas iglesias, pero no excedía el número de 250 o 300 personas. ¿Ya? Y entonces comienza un movimiento para traer a la gente a la iglesia. Es también el nacimiento de la era de las mega iglesias. Ahí comienzan a gestarse esto y empieza a medirse el éxito, entre comillas, de una iglesia por el tamaño que ésta tenía. Y entonces, ¿cómo es que vamos a traer gente a la iglesia? Todo esto, por favor, no estoy hablando de que fue una maquinación, no, simplemente un deseo sincero de ver el crecimiento de la iglesia. El punto es que fue a costa del mensaje. Fue a costa del mensaje. Y por supuesto que la gente comenzó a ir a la iglesia y sobre todo mucha gente joven. Pero como lo vamos a revisar cuando veamos las 4 leyes espirituales, que son la base de este movimiento de evangelismo explosivo, fue a costa del mensaje. ¿Ya? Ahora, cuando estamos hablando del mensaje, una de las cosas que se introdujo en este sistema de crecimiento era el concepto de un plan. Entonces se empezó a hablar de el plan de evangelización. Y el plan de evangelización indicaba ciertos pasos, ciertas preguntas, y de acuerdo a ciertas preguntas, eso concluía en una oración. ¿Ya? Lo cual, vuelvo a insistir, no es una situación que nace de un corazón perverso. Yo estoy seguro que el hermano Bill Briers, que fue el fundador de la Cruzada Estudiantil para Cristo, se ve la tabita en la cámara, ¿no? Para el mundo exterior. Lo hizo con la mejor intención. Pero una vez más fue a costa del mensaje. Todo esto está inserto dentro de todo un movimiento postmodernista de querer enfocarse en la persona. Es la época en la que el cliente tiene la razón. Hasta la década del 50, ¿no es cierto?, nadie se fijaba en el cliente, en ninguna cosa. O sea, lo que había era una cosa casi impuesta. Pero después empieza la era del marketing, empieza todo este concepto de atraer a las personas, a lo que fuera. Y por supuesto la iglesia no quedó exenta de esto. Entonces, eso es más o menos cómo está graficado y por eso se acuña este concepto de plan. Ahora, nosotros tenemos que tratar de evitar usar el término plan porque nosotros no estamos presentando un plan, estamos presentando una persona. Cuando una persona rechaza el evangelio, no está rechazando un plan, está rechazando una persona. ¿Ya? Por supuesto que tenemos que nosotros diligentemente tener una idea mental, tenemos que tener un ordenamiento mental y tenemos que estar preparados para compartir, ¿no es cierto?, con un grado de sincronía el evangelio. Pero eso no debemos traducirlo nosotros en un cierto plan que va cumpliendo etapas hasta culminar en cierta etapa. Y vamos a ver también que cuando lo hagamos de manera práctica, a veces nos va a tocar empezar por otra parte, pero siempre tenemos que llegar a lo mismo, a la persona de Jesucristo, y nunca debemos excluir todo lo que es el mensaje de salvación. ¿Recuerdan ustedes, Felipe
se sube a la carroza del funcionario etíope y el funcionario etíope, venía leyendo el libro de Isaías. Él desde ahí dice que lo lleva a Jesús. Entonces, no es necesariamente 1, 2, 3, pero sí, tú y yo, y eso es el entrenamiento, eso es lo que tenemos que nosotros cultivar y esforzarnos en eso, en tener versículos memorizados y una idea mental clara de lo que vamos a decir, que tenga de parte nuestra una fluidez el mensaje. Pasando la barrera de ver a las personas o de alguna manera analizar a las personas por lo que son, por lo que hacen, por lo que tienen, por lo que representan, nosotros saltamos esa barrera y sabemos que estamos frente a una persona que tiene la misma necesidad que cualquier otra que está en su condición. Y esa necesidad de salvación. Ella puede creer que tiene otras necesidades, pero nosotros sabemos que la necesidad que tiene es de salvación. Y ese es nuestro foco. Y entonces, de acuerdo a la persona, nosotros comenzaremos. Por eso es que una cosa que es importante, me voy a adelantar un poquito. Cuando hablamos del evangelismo, que quisiera, en el nombre del Señor, fuera una constante en nuestra vida, es el evangelismo de las relaciones. ¿Por qué? Me explico. Si tú hicieras un listado de 20 personas con las cuales tú habitualmente, dentro de nuestro contexto, ¿cierto?, nos relacionamos por lo menos varias veces en la semana, ya sea laboralmente, familiarmente, vecinalmente, como sea. Nos relacionamos, no estoy diciendo que necesariamente tengamos una amistad, nada. De esas 20 personas, ¿cuántas podría tiquear yo, porque yo hice el ejercicio, de que les he compartido el evangelio? No si saben que soy cristiano, no si los he invitado a la iglesia, sino que si les he compartido el evangelio, es decir, si he llegado a hablarles de la salvación, de su necesidad, si les he rogado que se reconcilien con Dios, si les he hablado de que el que tiene al Hijo tiene la vida, si he compartido el evangelio. Yo me hice esa pregunta. Yo todos los días salgo de mi casa y saludo casi porque ahora ha habido mucha rotación, pero casi a los mismos porteros, casi a las mismas personas. Que esto, tú te vas relacionando allá. Y ¿sabes qué? Nunca jamás les he hablado de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque ni siquiera he orado por ellos. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Oren para que se me abran puertas. Yo no estoy orando para que se me abran puertas con ellos. Quiero ver la mano de Dios en una conversación, en algo. Ellos saben que yo soy pastor. Pero nunca les he compartido el evangelio. Entonces, de eso se trata. Por lo tanto, yo quiero decirle que tenemos suficientes inconversos a nuestro alrededor para entretenernos hasta el rapto. Así que no piensen en África, ni Afganistán, no. Después que hayamos tiqueado los más de 20 personajes que tenemos a nuestro alrededor, a los cuales no les hemos compartido, bien compartido el evangelio. No, vuelvo a insistir, no si ya él sabe que son cristianos, no. Compartido el evangelio, haberte sentado, haber orado por él, haber visto la puerta que Dios te abre en un momento determinado para tú compartir el evangelio. Eso es, hermano, eso es. ¿Por qué? Porque este evangelismo que nos fue heredado desde los Estados Unidos es un evangelismo basado en planes y en actividades. Aquí se comienzan también a gestar las campañas evangelísticas de las cuales Billy Graham fue el máximo exponente. El hermano Graham, porque yo no me cabe duda que él es cristiano, pero el hermano Graham en una de sus últimas entrevistas, él dijo que reconocía que si el 1%, búsquenla, la última entrevista que da Billy Graham, él reconocía que si el 1% de los millones de personas a los cuales él supuestamente les predicó el evangelio se convirtieron, él se puede morir en paz. Porque se da cuenta de que el 99% no. ¿Por qué? Porque no les dijo el mensaje como correspondía. No les dio el mensaje de Dios. Se preocupó más de las personas que de la gloria de Dios. Y nosotros estamos aquí para glorificar a Dios. Entonces, no podemos enfocarnos en el número. El número lo sabe el Señor.
No lo sé yo. ¿Ya? Entonces, y esto es importante, hermanos, porque el concepto del mensaje, nosotros no estamos hablando de un plan, estamos presentando a una persona, la persona que nos salvó, la persona que nos está transformando, la persona que nos redimió. Todas las doctrinas que tienen que ver con la expiación no son algo lejano, son algo aplicable a mi propia vida. Todo eso ocurrió con mi vida. Cristo murió por mí. Antes de la fundación del mundo, Él ya me tenía en sus planes. Entonces eso no puede dejarnos indiferentes. Estamos presentando a la persona de Jesús. Por eso el versículo tan conocido de Juan 14:6, entre muchos que hay. Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la expresión más clara de la persona de Jesús. Él dice, yo soy el camino. Es decir, nosotros no mostramos, ahí está el camino. Decimos, Él es el camino. Suena una cosa media extraña porque estamos hablando de una persona. No estamos hablando de un objeto. Él dice, yo soy el camino. Jesús no dice, yo les muestro el camino, yo los llevo al camino. No, yo soy el camino. Tú tienes que pasar por Jesús, tienes que estar con Jesús. El camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo por ti? O sea, tengo que ser uno con Él. Tengo que ser uno con Él. Eso habla de una relación. Y nosotros eso es lo que presentamos. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pausa. No puse saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vengo a presentarle a Jesucristo. Pablo se presenta delante de los corintios. Entre los corintios y los atenienses, tenían una competencia que tenía que ver principalmente con los conceptos intelectuales filosóficos. Pablo era un hombre intelectual, probablemente podría haber rebatido en otro plano, pero él dice, no, yo vengo a hablarles de Jesús y de Cristo crucificado, vengo a presentarle a Jesús. Pablo no dice, vengo a presentarles un plan, no, vengo a hablarles de un Jesús, de una persona. ¿Quién es ese tal Jesús? ¿Qué es lo que decía la gente en el tiempo? Decía, este Jesús que trastorna el mundo. No decían este plan o este sistema. No, es una persona. ¿Ya? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ya. Colosenses 1, 24, 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ya, aquí hay varias cosas, ¿no es cierto? Lo primero, Pablo está hablando de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? El evangelismo nunca, jamás está disociado de la iglesia, ¿ya? El evangelismo nunca está disociado de la iglesia. No existe esta cosa de que somos evangelistas libres, ni... No,
ni que somos, no pertenecemos, no. El evangelismo es y está sujeto a la iglesia. La iglesia es el plan de Dios. Si nosotros queremos hablar de plan, nosotros sí, ¿no es cierto? Dios ha establecido su iglesia. Ahí es donde Él nos santifica, nos entrena, nos corrige, nos cobija, todo. Es su cuerpo, es su novia, va a ser su esposa, seremos su esposa. Habrá unas bodas del Cordero. Por lo tanto, no puedo prescindir de la iglesia cuando hablamos de evangelismo. Por ejemplo, ¿quién envió a Pablo y a Bernabé a la obra misionera? ¿La iglesia? La iglesia de Jerusalén. ¿Cierto? Ellos iban bajo la dirección de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué es lo que hacía Pablo cada vez que llegaba a un lugar? Fundaba una iglesia. Por eso es que el evangelismo está asociado a la iglesia, porque tú evangelizas a las personas y necesitas la iglesia para todo el resto del proceso, para todo el resto del proceso. Entonces, esto es importante, hermanos, porque hoy día el concepto de pertenencia a la iglesia muchas veces se soslaya o se toma muy livianamente. Y somos parte del cuerpo de Cristo, es cierto, la iglesia en todo el mundo, pero la iglesia local es lo que ha establecido Dios. Por eso hay una iglesia en Éfeso, una iglesia en Corinto, no había la iglesia universal de Asia, una iglesia en Corinto, una iglesia en Éfeso, una iglesia... En cada lugar, ese es el plan, esa es la forma, es el modelo como Dios lo hace. Y está asociado al evangelismo, porque dice, versículo 25, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el evangelio, ¿no es cierto? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese misterio, ¿saben cuál era? Él está hablando de cómo la iglesia gentil se incorpora a la promesa o al pacto con Dios. Los profetas del Antiguo Testamento sabían que el evangelio era también para los no judíos, pero ellos no podían saber cómo los no judíos podían entrar al pacto, porque no había en ellos una concepción. ¿Cuál es la solución del misterio? Cristo, que derribó la pared que nos separaba. Cristo, que de dos pueblos hizo uno. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora estamos revelando y estamos presentando a aquel que tenía vuelto loco en la cabeza a los profetas, que no sabía cómo lo iba a hacer. Porque en su concepción religiosa estricta, no podían concebir que un no judío fuera parte del pueblo de Dios. ¿Cómo es que eso se iba a lograr? Cristo. Por eso dice el misterio, versículo 26, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? A Cristo anunciamos, presentamos a Cristo. Presentamos a Cristo. ¿Ya? Entonces, el mensaje no es hablar acerca de un plan, aunque debemos tener un ordenamiento mental nosotros. Vuelvo a insistir con eso, no podemos ser dispersos, porque mientras más claro tengamos nosotros el plan, sin usar el concepto de plan, más claro vamos a compartir la persona de Jesucristo. Nosotros sí tenemos que tener en nuestra mente bien claro lo que vamos a decir. A veces estamos tan estresados porque pensamos mucho en lo que no podemos decir y nos desconcentramos de lo que sí debemos decir. ¿Ya? Nosotros no estamos puestos como Wikipedia para responder cualquier pregunta que nos digan. No, estamos para responder una sola pregunta y para dar un solo mensaje. ¿Ya? Ahora, conocer y dominar el mensaje, conocer y dominar el mensaje debe venir como fruto de mi relación con Jesús y su palabra. Si yo voy a presentarle a Jesús a las personas, yo no estoy presentando un personaje ajeno a mí. No estoy presentando un personaje ajeno a mí, estoy presentando a la persona más maravillosa en mi vida. Por eso los apóstoles decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En ningún otro hay salvación.
No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, Cristo. Esa pasión es y debe provenir de una devoción y de una relación con Dios. Una relación con Dios. Y Él nos va a dar por medio de esa relación en su palabra y una relación en oración con Él, nos va a dar su corazón, su pasión, su compasión por aquellos que están sin Él. Él nos va a traspasar eso en nuestro corazón. Entonces no somos solamente gente que sabe lo que sabe de la palabra de Dios, sino que gente que es capaz de amar, tener compasión. El incrédulo no puede impresionarnos por lo que impresiona al mundo. Lo que nosotros debemos ver es la necesidad de salvación que tiene, y eso va a hacer que nuestro mensaje, y si confiamos en la soberanía de Dios, seremos fieles en el mensaje, porque la salvación viene de Jehová. Nosotros solamente somos aquellos que anunciamos este mensaje, pero nosotros no generamos la salvación de nadie, ni siquiera la propia. ¿Ya? 2 Corintios 5:11 y después 19 y 20. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. 19 y 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ya. Y después dice: aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿no es cierto? Entonces él dice: les rogamos, reconcílense con Dios. Por ahí, por el versículo 14 o 15, dice, ¿qué cosa? Que se nos compunge el corazón. Cristo nos compunge el corazón. Él coloca su corazón, los deseos de su corazón en el nuestro. No es pasarle mis deseos a su corazón, es sus deseos a mi corazón. ¿Ya? Y esto, hermanos, que es tan importante, que lo hemos venido diciendo y diciéndolo desde siempre, es trabajo. La relación con Dios no se construye con experiencia, se consigue con trabajo. Trabajo, me refiero a qué cosa. Al hecho de que nosotros, de alguna manera muy equivocada, tendemos a creer que nuestra vida espiritual corre por un carril casi místico. ¿No es cierto? Y nos olvidamos de que somos seres integrales, que tal cual nos esforzamos para alcanzar cualquier meta en lo humano, de la misma manera nos tenemos que esforzar para alcanzar las metas espirituales. Dios pone, dice, el querer y el hacer, pero yo tengo que hacerlo. Pablo dijo: yo trabajo más que todos, pero por si alguien trata de colocarlo en un lugar que no corresponde, él dice: pero no yo, la gracia es mía. Pero a él lo golpearon, a él lo apedrearon, él predicó, él caminó, él recorrió todo el Asia Menor, pero no yo, decía. La gracia de Dios en mí. Acabamos de leer Colosenses. Luchar, pero con la potencia y el poder de Dios, pero luchar. Si tú no castigas tu cuerpo cada día, si yo no castigo mi cuerpo cada día para estar en la palabra, para estar en oración, para aprender a orar, por lo que veíamos un poco el día domingo, para orar, para que Dios transforme mi vida, para presentar mi pecado delante de Dios y ser transformado. Cuando pasemos esa barrera, nosotros hay una promesa de un deleite, pero ese deleite no va a venir sin el esfuerzo. Sin el esfuerzo. Si no nos esforzamos, hermanos, en la gracia, no para salvación, ya lo somos, para santificación, nosotros no vamos a
a gozar de lo que significa ser un hijo de Dios. Si yo te pregunto, ¿cuál es la razón por la cual tú estás vivo todavía hoy? La razón. ¿Por qué Dios nos deja, quién nos deja vivir todavía? Dios. ¿Por qué todavía me deja vivir? O sea, todos hemos nombrado cosas que son reales, pero ¿vivimos nosotros por eso? Me estoy castigando yo. ¿Ya? ¿Tú crees que, o yo creo que yo vivo para cumplir mis expectativas? Yo tengo planes para mí, tú tienes planes para tu vida, nuestros jóvenes tienen planes, todos tienen planes. ¿Es malo tener planes? Claro que no. Esto no se trata de ser irreverente, desconsiderado, ¿no es cierto? No. Pero nuestros planes no son la razón por la cual vivimos. Dios nos permite vivir. Dios nos permite vivir todavía porque todavía tiene misericordia de las millones de ovejas que no han escuchado su voz. Y como Él ya decidió usarnos a nosotros para transmitir su mensaje, tiene que esperarnos. Tiene que esperarnos. A ver si mi hijo se digna a moverse. ¿O tú crees que estás vivo porque tienes buena salud, porque te hiciste el chequeo, te salió todo bien? Aunque te hiciera eso, si Dios te quiere matar, te mata. Entonces no olvidemos por qué estamos vivos. No amemos tanto la vida por las cosas que nosotros amamos la vida, sino que amemos la vida por las cosas que Dios ama la vida. Y no significa que no vamos a disfrutar de las cosas. No tiene nada que ver con eso. El cristiano es la persona y debe ser la persona más realizada del mundo. Más realizada del mundo. La persona más satisfecha del mundo, más completa del mundo, debemos ser nosotros. Pero el punto es que estamos tan engañados por el enemigo, estamos tan llenos de prioridades, que la prioridad de Dios es una cosa absolutamente lejana, teóricamente conocida, pero nunca vivida, porque nunca ha sido una práctica en nosotros. Y eso, hermanos, no es para que nos salgamos, no, es para que nos duela, como me duele a mí, pero que nos animemos a cambiar esto. Si esto puede cambiar, tenemos el poder de Dios para hacerlo. ¿Cómo alguien puede ver 5 horas televisión? ¿Cómo puede ver un programa de 3 horas? Es decir, tiene a lo menos 2 horas para hacer una disciplina. Y tenemos que ser disciplinados. Tenemos que tener una rutina como hay gente que yo conozco, pero que es sumamente ordenada en su vida. Y eso está súper bien. Pero vuelvo a insistir, lo espiritual corre como por un cordón místico. Si lo siento, cuando me pasa algo, y eso no puede ser. Por eso es que nuestras vidas espirituales cristianas son tan miserables, tan faltas de pasión, de chispa, no se nos abren puertas. Convivimos con la gente muerta espiritualmente y no nos pasa nada, ni vemos nada. Porque no es nuestra prioridad, no estamos pendientes. Estamos caminando igual que Ezequiel en medio de un valle de huesos muertos, seco. Pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijo lo primero el apóstol Pablo? A nadie vemos ya como lo veíamos antes. Son cadáveres con un poco más de vida física, por un poco de tiempo. No somos obligados a salvar a la gente, eso es de Dios, pero sí tenemos el deber moral, porque ni siquiera nuestra salvación se va a ver afectada si seguimos flojeando. Pero si amamos a Dios y tenemos una relación con Él, de ahí va a venir eso. Eso no va a venir de la nada. Eso no va a venir de la nada. Y eso, hermanos, aquí no es para que ya voy a renuncio al trabajo y me dedico, porque esa es como la trampa, el péndulo, el típico péndulo. Ay, voy a botar el televisor que todavía no lo termine de pagar, pero allá va.
Y después, como fue una cuestión emocional, puta, y te empieza la rabia y las discusiones, y te volviste fanático. No. El apóstol Pablo, lean ustedes Hechos 9, cuando se convierte. Antes de terminar Hechos 9, Pablo salió pero como avión y empezó al tiro a hablarle a los judíos y a predicar. Y los judíos se empezaron a confundir. Y como los judíos no se andan con chicas, dijo, a este hay que matarlo. Y Pablo no la aguantó. Se arrancó de la ciudad, lo bajaron por una canasta y apretó. 12 años estuvo preparándose. ¿Y sabes qué pasó después? Estaba tan empapado de la mente de Dios, entró a la ciudad, lo sacaron, lo apedrearon, volvió a entrar, ya nada lo iba a detener. No te vayas a Jerusalén porque allá te van a matar. No, si estoy dispuesto a morir. Nada. Eso es transformación. Eso es lo que nos falta a nosotros. Porque nos tiritan las cañuelas a la primera dificultad. A la primera dificultad. Estoy hablando por mí en primer lugar, hermano. Ustedes no crean que estoy puesto acá y no. No, yo tengo las mismas falencias que tú porque vivo en el mismo mar de comodidad que tú. Y no quiero seguir así. No estoy diciendo con esto porque este evangelismo no está destinado, por favor, al evangelismo callejero. Porque, ¿sabes qué? Por lo menos para mí es re fácil. Tú vas caminando por la calle, ¿me puedes dar un par de minutos? Sí, ¿sabes qué? Quiero compartirte algo. ¿Qué sabes tú de Jesús? No, mire, te puedo compartir. Eso ya y no te veo nunca más. No, el evangelismo que quiero que practiquemos es de ese que nos cuesta, el de alrededor. Ese del tío, la tía, la abuela, el esposo, la mamá, el hermano, el compañero de trabajo, el vecino, todo al que nunca le hemos hablado. El compañero del gimnasio, del deporte, todo. Ese es. Ese es. Porque estas mismas personas que hacen ese tipo de evangelismo, no estoy diciendo que está mal hacerlo o no hacerlo, pero no es la meta de ese. Todo este estudio no es para eso. No es para eso. Porque esa misma persona va para a 10 personas, una le acepta el tratado, se va a su casa tranquilo, almuerza con sus papás que son inconversos, le pide al hermano menor que también es inconverso que baje la música, saluda al vecino que también es inconverso, a la hora de se llega la abuela que también es inconversa, pero él ya hizo evangelismo. Él ya hizo evangelismo. No. Esto tiene que fluir natural. Tú no puedes dejar pasar una oportunidad. No digo que en todas las veces vas a abrir, pero si estás pendiente, Dios te va a abrir puertas. Dios te va a abrir puertas. Eso es lo que yo por lo menos quiero en mi vida. Con los pocos inconversos de los cuales ya uno se rodea. Pero una de las cosas que uno echa de menos de cuando tenía un trabajo secular era que todo el día estaba con inconversos. Y siempre había una oportunidad, Yo he perdido eso. Se los digo honestamente, yo he perdido eso. He perdido eso de estar orando y que la persona te está hablando y te está hablando de cualquier cosa, pero tú ya dejaste de escuchar hace rato eso y lo único que es, Señor, por favor, dame una oportunidad, abre una puerta. Y de repente venía y tú compartías y hablabas y allá. Pero hoy día es una de las cosas que yo echo de menos en mi propia vida. No estoy renegando ni me estoy quejando, nada, al contrario. Estoy diciendo que eso lo he perdido. Por eso me encantan los estudios evangelísticos, que es una herramienta. Pero el evangelismo no va a consistir, espero de aquí en adelante, no va a consistir en que tú traigas gente al estudio evangelístico. Sigue trayendo eso. Consiste esto en que tú evangelices a esa persona. Que ores por esa persona. Tú de aquí después vas a salir y te tienes que aprender el estudio evangelístico reducido, ¿no es cierto? Reestructurado, comprimido. Y si te da la posibilidad de hacer la versión larga, hacer la versión larga, pero tú tienes que hacerlo también. Invitar a tu casa inconverso. Atreverte a decirle a tu familia, ¿saben qué? ¿Ustedes me regalarían 1 hora todos los días por 1 semana? ¿Les interesaría esto? Quiero hablarles de esto. Esto es lo más importante en mi vida y les pido perdón porque nunca se los he compartido.
Bueno, hay que estar dispuesto a las caras, a las risas, a las burlas, al desprecio, a la indiferencia, al, entre comillas, fracaso de que nadie quiera. Pero tú tienes que seguir orando. Tienes que seguir orando. ¿Ya? Me adelanté mucho, pero eso es el mensaje. Ahora, de lo que les hablaba recién, para ya ir terminando. La influencia que nosotros tenemos del evangelismo proviene de estas 4 leyes espirituales. Vuelvo a insistir, seguramente la intención de quienes lo hicieron era la mejor, pero fue a costa del mensaje. Cuando tú abres estos folletos de las 4 leyes espirituales, te encuentras con esto. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Tal cual. Y usa algunos versículos del amor de Dios. Segundo, somos pecadores y estamos separados de Dios. Pero fíjense, ¿cuál es la consecuencia de eso? Por tanto, no podemos conocer ni experimentar el amor de Dios y su plan para nuestras vidas. O sea, la única razón por la cual yo tengo que recibir a Jesús y salir de mi condición de pecador es poder experimentar el amor de Dios y el plan que Él tiene para mi vida. Tercero, Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. A través de Jesús se puede conocer y experimentar el amor y la salvación de Dios. Debemos recibir individualmente a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para nuestras vidas. Entonces, todo tiene que ver conmigo, con lo que Dios quiere para mí, con lo que Dios me quiere satisfacer, pero nunca hay arrepentimiento, nunca hay reconocimiento, nunca hay un conocimiento y reconocimiento de mi condición. Si yo digo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ya tengo tu atención. Ya tengo tu atención, ¿no es cierto? Es muy difícil que alguien rechace esto, porque la pregunta siguiente es, si todos los 4 han sido sí, entonces, ¿quieres recibir a Jesús? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Repite conmigo. Y entonces se declara cristiano. Y por eso es que hay tanta masa de gente en las iglesias o en las mega iglesias o la iglesia en particular, pero que tienen vidas que distan kilómetros de una vida de un cristiano, porque es muy probable que la gran mayoría de esas personas nunca se hayan convertido y están viviendo, creo yo, el peor engaño que puede vivir un ser humano: creer que es cristiano y no serlo. Y creer que es cristiano porque un día repitió una oración. ¿Hay un problema con repetir la oración o hacer una oración? No. El problema es haber dado el mensaje sesgado. Sesgado. ¿Ya? No es lo que nos muestra la Escritura. Cuando vamos a hablar de la persona de Jesucristo, tenemos que hablar de su santidad, tenemos que hablar de quién es Jesús, tenemos que hablar... ¿Por qué? Porque eso finalmente lo tenemos que contrastar con mi condición. Yo tengo que ser capaz de mostrarle al incrédulo lo distante que es Jesús, que es Dios de él y de mí. Lo imposible que es que este Dios perfecto, sin pecado, yo lo pueda alcanzar. Porque si le pregunto a alguien, ya, tengo tu atención, Dios te ama y tiene un plan para tu vida, maravilloso. Somos pecadores y estamos separados de Dios. Somos pecadores. Si tú le preguntas a una persona, ¿somos pecadores? ¿Tú crees que somos pecadores? Lo más probable es que el 99% te diga sí. Puede que se justifique, sí, en realidad, bueno, sí, yo soy pecador, pero en realidad no tanto esto, acá, todo. Pero en general, todos se van a reconocer y nos reconocemos que somos pecadores. Pero eso no nos habla de arrepentimiento, ni nos habla de nuestra condición perdida y condenada, sino que dice que la razón, entonces, o por qué, o de qué nos estamos perdiendo, es que si seguimos en esta condición no vamos ni poder experimentar el amor de Dios, ni tampoco el plan para nuestras vidas. ¿Hay verdad en eso? Sí, hay verdad, pero está todo hecho y diseñado de tal manera que la persona en ninguno de los puntos diga no. Por eso es que no me gusta el concepto de plan, porque está hecho, esto es junto con el despertar del marketing, esto es exactamente contemporáneo a el tiempo en que el marketing mutó
o apareció el marketing, mejor dicho, y mutó la relación vendedor y comprador, ¿no es cierto? Hasta la década del 50, la compra era una cosa por una necesidad. Yo necesito azúcar, voy, ¿no es cierto? Y compro el azúcar que tiene el almacenero, ¿no? No existen más, ¿ya? A partir de la década del 50, con el surgimiento del marketing, esto cambió y se acuña la frase, el cliente tiene la razón. Entonces, todo es en función del cliente. Todo. Desde las etiquetas, todo para atraerlo. ¿Ya? Y la iglesia absorbió mucho de esto. Entonces, no hay un no acá. Porque si, sumado a que en una población mayoritariamente que se declara creyente, ¿no es cierto? Si le decimos que Dios lo ama y tiene un plan para su vida, probablemente acepte que Dios le ama y no le sea mucha novedad, pero que tiene un plan maravilloso para mi vida es atractivo. Lo segundo, no tengo problema en reconocer que soy pecador, todos lo somos. Y por lo tanto, no tengo problema en reconocer que Jesús es la única provisión, probablemente. Y por supuesto, no tengo problema en recibir este regalo, porque en realidad no me exige nada. No me exige cambiar, no me exige nada. Entonces, eso es el modelo y de ahí se ha derivado todo el evangelismo en Latinoamérica y en el resto del mundo. Entonces, la cosecha de esto puede ser numéricamente muy grande, pero obviamente la conversión real es muy mínima, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿Dios puede usar esto? Sí, puede incluso usar esto, pero el que Dios pueda usar esto de una manera extra, no nos faculta a nosotros para hacerlo. No nos faculta a nosotros para hacerlo. Dios dijo claramente, este es el mensaje que ustedes tienen que dar. Pablo dice, arrepiéntanse. Jesús dijo, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Crean en el evangelio. Pedro, primer discurso público, ¿no es cierto? Arrepiéntase, bautícese, crea. Eso es lo que tenemos que aprender, eso es lo que tenemos que mecanizar en nuestra mente y eso es lo que tenemos que compartir cuando compartamos a Jesús con los incrédulos. Porque ese incrédulo no es incrédulo de un plan, es incrédulo de una persona. Cuando yo le presento un plan, la persona, en este caso Jesús, es una herramienta del plan. Jesús es la herramienta que me saca de esta condición para recibir esto, el plan maravilloso. Pero no es mi Señor. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, y les vuelvo a reiterar, hermano, el deseo de mi corazón, de mi hermano Tadeo, de los ancianos, de todos nosotros que estamos acá, que somos la hermandad que regularmente estamos aprendiendo y viniendo, es fortalecernos, animar a otros también y ayudarnos unos a otros en esto, ¿ya? Pero empezar a hacerlo, invertir tiempo. Pablo dice, ¿no es cierto?, a los efesios y nos lo dice a nosotros, aprovechen el tiempo. Los días son malos. Aprovechen el tiempo. Seguramente si nos ordenamos bien y somos disciplinados, vamos a encontrar los tiempos prioritarios que necesitamos para esto. Y te digo, pero te lo digo de verdad, porque es promesa de Dios. Si tú eres fiel en lo poco, en aquello que al principio puede incluso resultar mecánico, y vas siendo fiel en eso, Dios va a ir poniendo más, y un día va a llegar a ser un deleite. Un día, escuchar la palabra de Dios, escuchar mensajes de Dios, leer la palabra, aprender y estar en la palabra en la mayor parte del tiempo libre o el tiempo que tengas destinado, va a reemplazar todo aquello que supuestamente hoy día no puede reemplazar. Va a ser mejor que la mejor entretención que puedas tener. Pero hay que empezar. No va a venir como magia. Y por favor, nunca jamás digamos que no tenemos tiempo.
Puede que estemos muy ocupados, pero no tenemos tiempo. Tiempo tenemos, y por lo tanto hay que hacer un análisis de eso. Y vuelvo a insistir, lo digo primero para mí, y por supuesto que también lo quiero para ustedes, lo quiero para cada uno de ustedes. Porque ¿sabes qué? Si todos nosotros, esta iglesia, una cosa, siempre decimos la iglesia está creciendo, estamos re contentos con eso. Pero ¿sabes cómo estamos creciendo? Una cosa que tiene una parte positiva. Estamos creciendo porque se está reciclando un gran número de cristianos que está saliendo de iglesias malas y está viniendo a escuchar, porque es una oveja de Dios, la palabra verdadera, la única palabra que es. Y entonces sí, estamos creciendo, pero estamos creciendo con hermanos que vienen de otro lado. No estamos creciendo como con gente nueva, y eso se ve en los discipulados. La gran mayoría de la gente que se está discipulando hoy día viene de otra iglesia. Viene de otra iglesia. Entonces, ¿significa que se nos acabaron los inconversos? No, porque todavía estamos acá. Si hubiese entrado el último inconverso, la última oveja al redil, ya no estaríamos acá. Si estamos acá todavía es porque todavía no ha entrado. Y puede ser que la premiada sea la tuya. Entonces, si todos nosotros nos ponemos en el foco de Dios, y si somos 300 personas, y de aquí a fin de año, de todos quienes nos rodean, Dios trae una oveja que te aseguro hay por lo menos una en el medio donde nos movemos. Ya vamos a ser 600. Pero va a ser un número que va a provenir de un mensaje correctamente dicho. Porque si queremos traer gente, oye, es cosa que nos pongamos así de ecuménico y tenemos que hacer 7 servicios. ¿Ya? Bien.